tardes, gusto en saludarles. Les habla Lidis Tamaira Pérez Meneses, doctora en Ciencias de la Educación, a partir de este momento la facilitadora de la Unidad Curricular Teoría de la Organización y Toma de Decisiones. Hoy bastante complacida porque o yo en lo personal tenía tiempo que no tenía un participante de manera presencial y eso me llena pues de emoción porque poder compartir las experiencias que uno tiene a nivel es práctico, compartirlos y debatirlos, pues da como más sentido a lo que nosotros queremos transmitir a través de cada unidad curricular que se imparte acá en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Le doy la bienvenida al participante, Miguel. A Miguel, bienvenido Miguel, gusto en que estés aquí, de paso, pues que es una persona conocida, más gusto me da que estén aquí compartiendo con nosotros en nuestra casa de estudio. Bien, la unidad curricular, Teoría de la Organización y Toma de Decisiones, es una unidad curricular de bastante reflexión, por el hecho de que vamos a penetrar en un contexto que nos muestra las realidades que suceden dentro de las organizaciones o al interior de las organizaciones cuando se trata de analizar muchas cosas que suceden en ellas. De hecho, la primera parte de esta unidad nos ubica en un contexto de cómo ha evolucionado la teoría de la organización y la toma de decisiones. Y para poder explicar en cierta medida cómo ha evolucionado esa teoría desde que se inició, desde que se empezó a trabajar científicamente la parte administrativa dentro de las organizaciones, que fue cerca de la Revolución Industrial, o con la Revolución Industrial fue cuando se le dio ese carácter científico, pues es importante que nosotros sepamos primero hacia dónde o qué es lo que nosotros tenemos que interpretar sobre toda esta evolución de la teoría de la organización y la toma de decisiones. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es qué es una organización. Y podemos decir que una organización es una entidad social orientada hacia la consecución de metas con base en un sistema coordinado y estructurado, vinculado con el entorno. Si nosotros analizamos este pequeño concepto, nos damos cuenta de la presencia, ¿sí?, absoluta, la presencia indefectible del ser humano dentro de las organizaciones. Y esa presencia del ser humano no es la presencia de la persona sola, sino de la persona dentro de un contexto social. Es un contexto social que cuando se pone en funcionamiento, en modo productivo, por decirlo así, podemos decir que tiene objetivos, que tiene metas, que desarrolla una cantidad de procesos que le permiten consolidar el objeto de la organización. No hay organización sin objeto. Todo tipo de organización tiene un objeto. Que toca la parte de servicio, un objeto hacia la parte de producción, un objeto de carácter público, de carácter privado. Independientemente del tipo de organización, todas tienen un objeto y una razón de ser. Cuando yo analizo qué sucede con la organización o la concibo como esa entidad social, tengo que pensar entonces qué es lo que sucede cuando ella está en funcionamiento. Y nosotros, en el carácter de administradores, de gerentes, de directores, de quienes presidimos o de quienes llevamos las riendas, si se quiere, de una organización, pues tenemos que pensar en cuáles son las mejores formas de poderla gestionar. De allí que ha surgido una cantidad de aspectos y como de
estructuras o de aproximaciones, de modelos que nos permiten crearnos y recrear una forma de cómo debemos administrarla, de cómo debemos llevarla. Sobre eso podemos decir que se han originado diversas teorías a lo largo del estudio de la administración desde la perspectiva científica que pues han pretendido conocer la realidad de las organizaciones y que buscan no solamente conocerla, sino ir un poco más allá, entenderla, buscar opciones para que las organizaciones pues evolucionen también, las organizaciones sean eficaces, eficientes, productivas. De eso se trata todo lo que a lo largo de la historia ha surgido como teorías que permiten estudiar de manera científica cómo las organizaciones han evolucionado. De allí que tenemos que entender que una teoría originalmente es una forma de saber qué pretende conocer al mundo en cuanto a totalidad y por otra parte que busca la verdad. Una teoría actualmente, esa idea de la teoría fue en un principio, ¿sí? Pero ese concepto de qué es una teoría ha evolucionado y se le concibe en la actualidad como un conocimiento parcial. ¿A qué me refiero con un conocimiento parcial? Si yo hablo, por ejemplo, de administración, la administración son muchas cosas, ¿sí? La administración es arte, es ciencia, son procesos. Y, por ejemplo, si vamos a hablar de los procesos de la administración tiene como procesos conocidos a lo largo de la historia la planificación, la organización, la dirección, el control. Eso pudiésemos hablar de procesos básicos dentro de la administración, pero si yo quiero profundizar en una situación particular dentro de la administración, yo tendría que, por ejemplo, si mi problema dentro de la administración es que los recursos se dispersan y entonces utilizo en exceso recursos, yo tendría que estudiar dentro de ese proceso administrativo el proceso de control. Entonces, ¿qué sucede con las teorías que estudian actualmente la administración? Tenemos que abordar un fenómeno, pero buscar el punto en el que nosotros necesitamos realmente analizar para poder evolucionar en las situaciones que se nos presentan. No sé si me estoy explicando hasta ahora. Sí. Ok. Entonces, actualmente se le concibe como un conocimiento parcial. Sigo con el ejemplo. Dentro de la administración voy a estudiar específicamente el control, como por colocar un ejemplo. Entonces, de la administración, parcialmente yo tomo una parte y me enfoco en ese estudio. Las teorías, por eso es que no se puede hablar de teorías universales, de pretensión universal, porque cada vez que estudiamos un fenómeno nos damos cuenta que ese fenómeno está compuesto de muchísimas cosas, de muchísimos factores, de muchísimos elementos, tiene demasiados componentes y tenemos que enfocarnos y especializarnos en puntos, si se quiere, estratégicos para atender lo que nosotros queremos entender, lo que queremos mejorar, lo que queremos fortalecer dentro de las organizaciones. De eso se tratan las teorías. Cuando yo conjugo teoría y organización, inmediatamente me voy a un contexto en el que digo, se están generando conocimientos que me van a permitir abordar los diferentes fenómenos que transcurren o que provienen de los procesos que desarrolla una organización. Y esos procesos se enfocan básicamente o se han enfocado históricamente en lo que nosotros conocemos como teoría de la organización y la toma de decisiones. Básicamente, la teoría de la organización y la toma de decisiones tiene como dos etapas. La primera etapa en la que nosotros nos ubicamos en contextos que dieron origen a lo que era la administración. Esos contextos
de las teorías de la organización clásica. Y allí empezamos a hablar de lo que nosotros conocemos tradicionalmente como la teoría científica de la administración, la teoría funcional, burocrática, relaciones humanas, la contingencia, las teorías de sistemas, y en fin, las vamos a ir viendo poco a poco. Pero lo que quiero decir con esto es que esto que vamos a empezar a ver como que nos marca el origen de cómo se dio inicio a los procesos. Normalmente las conocemos como teorías administrativas, pero todas las teorías administrativas son inherentes a la organización, son inherentes al comportamiento de los seres que componen la organización, son inherentes a la toma de decisiones, a todo lo que involucra las personas y los procesos que se desarrollan al interior de una organización, de una empresa, de una compañía, ¿sí? Independientemente del nombre que nosotros le demos. Y entonces inicio hablando un poco de lo que es la teoría científica de Taylor. Y muchos dicen, por ejemplo, bueno, ¿qué de científico tenía esa teoría? A ciencia cierta se le denomina así porque él fue uno de los primeros pensadores que, que le colocó ese carácter de estudio y quiso a través de lo que él propuso como la teoría científica, pues generar algunos conocimientos que realmente requirieron estudio, aplicación, análisis y conclusiones sobre lo que él hizo. Y si se quiere, pues esto es parte de lo que uno aplica en cualquier investigación en la que le imprime ese componente científico. La teoría científica de Taylor, que en esencia nos permite la mejor forma de organización, es la que permite medir el esfuerzo individual. Esto básicamente, estos pequeños resúmenes que vamos a hallar en cada una de las teorías, lo tomé de un artículo que se escribió para una revista, creo que es Rivas el autor, en la que hizo un pequeño compendio de cómo interpretó cada una de las teorías y me pareció magnífico porque nos da como las luces a ciencia cierta de qué fue lo que finalmente quiso esa teoría. Por ejemplo, en la científica, ese autor nos dice que la mejor forma de organización es la que permite medir el esfuerzo individual. Y en eso se enfocó Taylor, porque ¿qué fue lo que él propuso? Que las personas se les analizara cuánto trabajaban, ¿sí? La forma en que ellos trabajaban. E incluso dentro de su postulado, él sugirió, por ejemplo, algunos procesos que nos dicen, entre algunos aspectos así muy generales, que la contratación del personal no puede ser, por ejemplo, un acto al azar, ¿sí? Sino que tenemos que evaluar a la persona, saber de las capacidades que esa persona tenía, de la eficiencia, de la eficacia que pudiese llegar a obtener, considerando para lo que se requería. Entonces allí empezó a darle como un carácter a lo que implicaba el recurso humano cuando iba a ingresar a la organización. Empezó también a analizar algunas líneas sobre los esfuerzos, cómo medir ese esfuerzo. Entonces, cuando nosotros analizamos eso, vemos que el por qué se le da ese carácter de científico a esa primera teoría que expone ese pensador, que es Taylor. Posteriormente, con el tiempo, pues nos conseguimos con la teoría funcional, que nos habla de que la mejor forma de organización está basada en una distribución de funciones que se subdividen en subfunciones y procedimientos y los cuales a su vez son desarrolladas por uno o más puestos. Encontramos entonces en la teoría de Fayol que él, sumado a lo que ya venía haciendo, exponiendo Taylor en su teoría científica, pues él incluye algunos componentes que nos hablan de la especialización de las funciones.
Y él, tratando de aplicar los postulados de Taylor, se da cuenta que la persona empieza, dentro de la organización, empieza a generar más productividad si se le coloca en un lugar específico, si se le determina cuáles son las funciones que tiene que cumplir. Y se empieza a notar esa relación y esa especificidad dentro de las funciones. Sobre eso fundó Fayol la teoría funcional. Posterior a esta teoría, ya alrededor de 1924, pues nos conseguimos los postulados de Max Weber y habla de la teoría burocrática. Y cuando nosotros pensamos en burocracia y en las teorías burocráticas, tal vez tenemos algunas ideas erróneas sobre lo que ella suponía. Cuando nosotros analizamos lo que implica el término, nos damos cuenta que no podemos malinterpretar ese orden que se le da a la ejecución de algunas actividades dentro de la organización. A veces pretendemos, cuando estamos desarrollando algunas actividades o cuando algunos funcionarios desarrollan actividades que nosotros solicitamos a manera de servicio, empezamos a hablar y decimos cosas como que bendita burocracia, todo es un papeleo, todo es un cumplir, pero cuando analizamos e interpretamos el porqué de eso, pues existe razón, porque para yo vestirme no me puedo colocar la ropa que va en el interior de mi vestuario primero, o me coloco lo que me viste a la luz primero. Es como quiero llevarlo a la comprensión de que para yo vestirme tengo que tener una secuencia, tengo que cumplir algo, primero lo que va al interior y luego lo que me va a cubrir, que está expuesto al exterior. Eso sucede también en los contextos organizacionales en los que primero se deben cumplir algunas actividades para darle continuidad a otras y finalmente obtener lo que se quiere. ¿Qué me pongo primero entonces? ¿O cómo desarrollo algunas actividades eh, que parecen muy simples, pero que en definitiva me van dando un orden? Eso pasa con esta teoría. Esta teoría explica que la mejor forma de organización es la que tiene reglas claras, es la que tiene normas, es la que aplica la racionalidad a lo que hace, a la toma de decisiones impersonales, a la excelencia técnica en sus empleados y en sus gestores. Todo tiene un orden, todo tiene una razón de ser. Entonces no puedo pensar en la teoría burocrática como una teoría que me va a quitar tiempo en el cumplimiento de una función o en el cumplimiento de algún ejercicio dentro del contexto de la organización, sino que simplemente la debo interpretar como una teoría que en esencia tiene reglas, que tiene normas, que hay una secuencia en lo que se hace y que eso debe ser respetado para obtener finalmente los objetivos que se quieren cumplir. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Preguntas? Ninguna, chévere. Luego nos conseguimos a la teoría de las relaciones humanas y nos hallamos con esos pensadores que explicaron que la mejor forma de organización es la que considera e integra a las personas que la hacen funcionar. Y entonces aquí entra nuevamente la comprensión de lo que nosotros hacemos. Y qué bueno que Miguel es psicólogo porque me puede ayudar a esclarecer este punto de las relaciones humanas y de las consideraciones que necesitamos los seres humanos y que nos hacen actuar de una manera o de otra, lo que nos motiva, lo que nos hace como más humanos. No puedo pretender que una organización sea solamente producir, 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 sin importar de que puedo estar cansada, de que puedo tener necesidades individuales, personales, profesionales, que no me permiten expresar o que no me permiten llevar a cabo mi función como es. Entonces, ¿qué pretendió esta teoría de las relaciones humanas? Entender un poco más al ser,
a ese ser humano que tiene motivaciones, que tiene necesidades, que tiene inquietudes, que tiene problemas. Esa es esa persona que en definitiva, si no existiera dentro de la organización, pues tampoco había organización. Si es así que funcionamos los seres humanos, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y necesitamos compañía, necesitamos sentirnos apoyados, necesitamos compartir para poder de pronto funcionar y alcanzar más rápido todos los objetivos que nos proponemos. Y sobre esto, pues quiso estudiar estos pensadores que se enfocaron en las teorías de las relaciones humanas. Posteriormente, conseguimos teorías como que nos explican, por ejemplo, los sistemas cooperativos y el comportamiento. Por ejemplo, la teoría de sistemas cooperativos nos dice que la mejor forma de organización es la que asegura la cooperación de los miembros que la conforman mediante un trato justo y beneficios recíprocos. Y esto es un poco más de lo que venimos hablando, de ese sentido de cooperación que se requiere para que las organizaciones pues puedan fortalecerse en la unión de sus gestores. Luego hallamos la teoría de sistemas, que es la que nos dice que la mejor forma de una organización es la que coordina armónicamente los diferentes subsistemas que definen el sistema organizacional. Y aquí vamos a llamar la atención porque esta teoría de los sistemas pues es utilizada no solamente en el contexto de las organizaciones, sino en cualquier contexto que busque la comprensión científica del sistema que está abordando, o de la realidad o del contexto que esté abordando. Nada funciona por sí solo. Todo es la suma de las partes que componen ese todo. Y en esta teoría se empiezan a analizar y a ver la organización como parte de esos sistemas que está compuesto por subsistemas y que cuando uno falla, pues la tendencia es a que de alguna manera exista el desequilibrio dentro de la organización. Posteriormente a esa teoría encontramos la teoría del comportamiento y esas teorías pues se vienen estudiando más o menos desde 1961 hasta 1984. Y estos pensadores nos dicen que la mejor forma de organización es la que permite que los empleados de todos los niveles tomen decisiones y colaboren en el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a su nivel de influencia y autoridad. Y aquí ya empezamos a ver cómo entra en acción, entra en el escenario la parte de la toma de decisiones. ¿Por qué se toman las decisiones? ¿Quién las debe tomar? ¿En qué niveles se toman? Sin embargo, la teoría dice que en todos los niveles se toman decisiones, a mayor o a menor escala, pero existe la toma de decisiones. Nos conseguimos con la teoría política, posteriormente, luego con la teoría del desarrollo organizacional y la teoría de la contingencia. ¿Y qué nos dicen cada una de estas teorías? La teoría política, que la mejor forma de organización es la que crea colaciones entre los diferentes grupos de interés que existen en ella y gestiona de manera positiva el conflicto. La teoría política. Si nosotros nos vamos a analizar qué es la política y la aplicamos al contexto de la organización, sería como esa teoría que nos permite interpretar que somos un grupo de personas que nos rodean muchísimos aspectos que nos afectan. Entre esos tenemos las diferencias, los conflictos, tenemos las dudas, tenemos la incertidumbre que nos cobija permanentemente en todo lo que nosotros hacemos y nos dice que eso es posible mediarlo, que eso es posible interpretarlo y que a eso le podemos sacar un beneficio. No todo, no todo lo malo es malo. También hay cosas malas que finalmente nos nutren. Y parece como irónico eso, ¿no? Pero siempre de las cosas hay que ver la parte positiva. Y hay que interpretar cada hecho que sucede dentro de los contextos organizacionales para nosotros poder explicar, primero entender, luego explicar
transferir es el conocimiento que se genera de lo que sucede y poderle sacar provecho a ello. Después de esta teoría de la teoría política, nos encontramos la teoría del desarrollo organizacional, que nos dice que la mejor forma de organización es la que promueve el cambio planeado, basado en intervencionismos, en los que la colaboración entre distintos niveles organizacionales es posible. Y de esto habla el desarrollo organizacional, de esos cambios que se generan a propósito de evolucionar, que es necesario que todos esos cambios, de cierta manera, pues no sean cambios arbitrarios, sino que nosotros tenemos que analizar por qué yo muevo de un espacio a otro, por ejemplo, un recurso. Y si es necesario ese cambio, yo debo explicarlo y debe tener un fundamento de por qué es conveniente el cambio para que la empresa o para que la organización, para que la compañía o la institución, como la querramos llamar, pues obtenga lo que realmente pretende con ese cambio. Nos dice que los cambios no se pueden implementar de manera arbitraria, ni de la noche a la mañana. Siempre que yo voy a ejercer un cambio, es para evolucionar, para desarrollar, para corregir algo. Entonces, ese cambio tiene que estar previamente pensado, debe estar planificado, o sea, lo tengo que planear, tengo que buscar las estrategias para implementarlo, porque no se trata solamente de planearlo, sino que es que lo tengo que implementar. Y posterior a eso, debería evaluarlo para poder considerar si el cambio justifica lo que yo pretendo hacer. Posterior a eso nos encontramos la teoría de la contingencia. Esa teoría que nos dice que la mejor forma de organización depende de la tecnología, del tamaño y del medio ambiente. ¿Por qué? Porque son variables que afectan el comportamiento de la organización y son variables para las cuales yo debo estar preparada como gerente, pero también tengo que estar preparada como parte de esta organización o de la organización. Seguimos con las teorías que empiezan a ver que, a ver, empiezan a ver como que existe cierta contradicción entre lo que propusieron algunos teóricos de las teorías clásicas y empiezan a considerarse nuevos pensamientos que esbozan, por ejemplo, la teoría de la población ecológica, la teoría institucional, la de costos de transacción. ¿Qué nos dicen cada una de estas teorías? Que la mejor forma de organización es la que consigue adaptarse al entorno y sigue operando con eficiencia. ¿De qué nos habla la población ecológica? Que nos vamos a conseguir muchísimas cosas dentro de los contextos en los que se desarrollan las organizaciones. Y que si nosotros nos quedamos simplemente enfrentando, como dicen coloquialmente, el chaparrón de agua que nos cae encima y no hacemos nada para cubrirnos, para protegernos, pues entonces vamos a terminar sencillamente con la idea de la organización. Va a desaparecer, la tendencia es que desaparece. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a prepararme y empiezo a notar que, bueno, vienen las dificultades, pero un momentico, yo tengo que buscar la manera de cómo eh, evadirlas, de cómo protegerme, de cómo superarlas, ¿sí? Porque algunas se mitiga el impacto, pero otras sencillamente las podré sobrepasar. La forma en que la haga me lleva a adaptarme al entorno y poder seguir operando con eficiencia. Por ejemplo, voy a un caso específico. Existen empresas que operaban
a nivel industrial con materias primas originales. Pero ¿qué sucedió? Vamos a hablar del caso Venezuela. ¿Qué sucedió con todo lo que ha pasado a nivel político y económico? Que ya esas empresas pues no han podido tener acceso a esas materias primas originales. Entonces se han tenido que reinventar. ¿Y qué hicieron? Por ejemplo, empezaron a trabajar con materiales reciclados o empezaron a experimentar nuevos productos, nuevas fórmulas, nuevas alianzas en lo que ellos desarrollaban para poder seguir operando. Esto es más o menos lo que nos dice a ciencia cierta la teoría de la población ecológica. Tenemos que prepararnos, tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir operando y para eso tenemos que enfrentar, tenemos que mitigar el impacto de lo que nos rodea, tenemos que sortear, ¿sí? Y cuando me refiero a sortear no es a tener suerte en las cosas que yo hago, sino a poder esquivarlas y poder llegar a los puntos desde otras perspectivas, utilizando otras estrategias, por ejemplo. Luego tenemos la teoría institucional, que nos dice que la mejor forma de organización es la que considera e integra a las personas que la hacen funcionar. Y eso pues, esta teoría no nos habla de diferencias con las teorías que vienen, de las que se hablaron en la parte de las clásicas, de las teorías clásicas, porque nos sigue hablando del componente humano y nos sigue diciendo que las personas tienen que integrarse a los contextos organizacionales, y que es eso lo que va a permitir que la organización evolucione. Finalmente, finalmente no. Continuamos con la teoría de los costos de transacciones, que dice que la mejor forma de organización es la que minimiza los costos de las transacciones, hasta donde sea posible ejecutar estas teorías de las transacciones. Y obviamente que los recursos que componen una organización, pues hay que aprovecharlos al máximo. Y de eso se trata. Hay que minimizar, ciertamente, sí, pero en otros aspectos o en otros contextos o en otras perspectivas, la minimización es prudente, pero existen formas de minimizar sin interferir a ver, en lo que la empresa produce, por ejemplo, en la calidad de lo que dice, o en los recursos, o sin afectar los mismos recursos de la empresa, por ejemplo, el componente humano. Luego nos conseguimos las teorías de los recursos y las capacidades, la teoría de la agencia y la teoría del caos determinista. La teoría de los recursos y de capacidades nos dice que la mejor forma de organización es la que gestiona más racionalmente sus recursos y capacidades. Entonces, a esta teoría ya entra la racionalidad. Gestiono todo lo que tengo con la capacidad de todos los que componen la organización. Y en esa medida yo voy a obtener eficacia, eficiencia y efectividad. Luego conseguimos la teoría de la agencia, que nos habla de que la mejor forma de organización es la que crea los mecanismos que previenen, que la gente actúe a favor de sus propios intereses y lo premia si actúa a favor de los intereses de la organización. Y esta teoría se aplica más que todo cuando nosotros estamos trabajando sobre la base, por ejemplo, de subcontratistas. Tenemos una empresa y de pronto es más fácil que lo que yo produzco me lo distribuya a otra empresa. Entonces tengo que crear los vínculos necesarios para que la persona que yo contrate pues funcione a la par mío, sin necesidad de... busco una alianza que me permita favorecer las partes con la idea de que yo como principal pues busco favorecer la organización, que es la que está produciendo, ¿sí? No depender de la gente, de la subcontratista. ¿Por qué? Porque existen muchísimos casos en los que de pronto las organizaciones se ven afectadas
por esas alianzas o por esas subcontratistas o por esos agentes que completan el proceso productivo que yo tengo en la organización. Por eso dice que la mejor forma de organización es la que crea los mecanismos que provienen, que la gente actúe a favor de sus propios intereses. O sea, yo necesito que trabajemos los dos, pero que tú actúes en favor de mi organización, no a favor de tus intereses. Eso es lo que más o menos promueve la teoría de la agencia. Y la teoría del caos determinista nos dice que la mejor forma de organización es la que gestiona la variabilidad caótica de la organización a través de su complejidad. Y esta teoría fue interpretada inicialmente como una parte de la teoría de la complejidad, la teoría determinista, porque nos habla del caos y nos habla que de eso, en eso fundamenta la teoría de la complejidad. Nos habla del caos a través de la teoría, perdón, nos habla de la variabilidad caótica de la organización a través de la complejidad que la organización tenga. Y finalmente, entonces vamos a conseguir la teoría que nos habla de la autocriticabilidad organizada. Y dice que es la que crea una red de procesos u operaciones que pueden crear o destruir elementos del mismo sistema como respuesta a las perturbaciones del medio. Esta teoría nos habla de la autopoiesis, que es esa capacidad que tienen los organismos vivos como de reconfigurarse. Si están enfermos, si tienen dificultades, si tienen algo que los está afectando, pues esos organismos que tienen esa capacidad de la autopoiesis, incluso se destruyen en parte y vuelven y se componen. Suele pasar mucho con los virus y esas cosas que evolucionan en la medida en que se destruyen y evolucionan inclusive hasta para ser más fuertes. Bueno, una similitud con eso sucede con la autocriticabilidad organizada. O sea, me critico, me valoro, me cuestiono, argumento sobre lo que yo estoy desarrollando para luego generar los cambios necesarios que me van a permitir evolucionar en los procesos que yo desarrollo. Sobre eso se fundamenta esta teoría de la autocriticabilidad organizada. Bien, con esto hice como un pequeño recorrido a todo lo que supone o lo que implica, mejor dicho, las teorías de la organización y la toma de decisiones, en perspectiva clásica y en perspectiva moderna. No me resta más sino desearles un feliz éxito en el desarrollo de esta unidad curricular, expresarles que a partir de este momento pues ya podrán ver en la plataforma el plan de evaluación. Hay algunos aspectos que quisiera recordar con respecto a cómo tiene que ser la relación de nosotros para poder cumplir con todos los requerimientos que trae consigo la unidad curricular. Con respecto a las dudas, a las sugerencias que tengan, lo pueden hacer perfectamente a través de la plataforma, las preguntas, si se les presenta alguna dificultad con respecto al plan de evaluación. Yo estoy presta a atender las interrogantes y a dar respuesta a las interrogantes que ustedes tengan a través de la plataforma. También tenemos un grupo de WhatsApp y si no, lo pueden hacer de manera directa porque tanto en la plataforma, en la primera misiva de bienvenida, aparecen mis datos de contacto como a través del grupo de WhatsApp. Un placer para mí haber compartido la tarde de hoy y bueno, feliz tarde para todos.